Buenas noches. Buenas noches. Mm. Buenas noches, mucho gusto. Mil disculpas, un poquito de retraso por las cuestiones un poquito técnicas. Buenas noches, mucho gusto, me presento. Mi nombre es José Luis Rodríguez. Yo soy médico especialista en medicina crítica y cuidados intensivos. Soy un médico tratante del Hospital IES Quito Sur y soy actualmente médico tratante del Hospital Metropolitano Quito. Bueno, hoy me han pedido que toquemos un tema relacionado con la parte del área de medicina crítica. Yo les voy a hablar el día de hoy acerca de insuficiencia respiratoria. Entonces, vamos a empezar. No sé si ya podemos empezar. Por favor, si me ayudan con ese detalle, por favor, para empezar a compartir la pantalla. No sé cómo. Por favor, no sé si ahí me confirman si se puede ver la pantalla, por favor, y si me escuchan claro. Sí, sí se ve, se Sí, escucha se bien. ve, doctor. Sí, se ve, doctor. Bueno, buenas noches, mucho gusto. Como les había comentado, el tema del día de hoy que vamos a tocar es insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria básicamente es un desequilibrio entre el aporte de oxígeno hacia el paciente y la necesidad para cubrir este oxígeno, las necesidades metabólicas básicas. Inicialmente, como todos conocemos, de algo muy sencillo. Un paciente, ¿sí? Ingresa oxígeno, cumple sus procesos metabólicos y este ingreso de oxígeno va a cumplir las necesidades básicas de nuestro paciente. Pero, ¿qué puede ocurrir? Existen distintas situaciones fisiopatológicas, ¿qué quiere decir esto? Aquellas situaciones que van a salir de la normalidad, que van a demandar una mayor cantidad, ¿sí? En la demanda de oxígeno, y esto se va a traducir como un desequilibrio entre la oferta y demanda de oxígeno en los tejidos. De esta forma va a haber un déficit, va a haber una deuda del oxígeno hacia los tejidos, y es donde va a aparecer la insuficiencia respiratoria. La muerte de la sultana. Si tienen alguna duda al respecto de lo que vayamos tocando, si tienen alguna pregunta, con gusto me la hacen y vamos a ampliar un poco más. Dentro de lo que se refiere a la fisiología respiratoria, dentro de lo que se refiere a la fisiología respiratoria, como les había comentado, nosotros ingresamos oxígeno. Se va el proceso de hematosis a nivel pulmonar. Vamos a ingresar oxígeno, sacar CO2, y esto va a tener una estrecha relación, tanto desde el punto de vista del ingreso del oxígeno, de la perfusión, es decir, de la cantidad de sangre que llegue a esta unidad pulmonar y el alveolo. Entonces vamos a ver que estos factores para que se pueda dar la hematosis, el proceso de ingresar oxígeno, sacar CO2, ¿sí? Va a estar estrechamente relacionado con la perfusión, es decir, el llegado de sangre oxigenada a nivel alveolar.
Como les mencionaba, la insuficiencia respiratoria tiene que ver, porque es importante conocer esto de la fisiología a nivel pulmonar. Porque muchas de las alteraciones a nivel de la oxigenación o del intercambio gaseoso va a tener relación con estos aspectos. La entrada de oxígeno, el suministro a través de la vía respiratoria va a ser una de las principales causales. Otra va a tener que ver con unas alteraciones a nivel de la pared alveolar. Otros de los factores van a ser alteraciones a nivel de los capilares vasculares. Entonces, de ahí vamos a ver la etiología, ¿sí? ¿Cómo va a darse la insuficiencia respiratoria? La insuficiencia respiratoria va a producirse o va a ser causada básicamente por situaciones que afecten el intercambio gaseoso. Inicialmente, ¿sí? En la vía respiratoria. Pacientes, aquellos que tengan obstrucción, sean con objetos a nivel de la vía respiratoria, ocurre muy frecuente. Sí, sí. No le creas a ninguno, señorita Latife. Castiga severamente a quien creas que sea el responsable de Algo está en el fondo, no sé si. Sultana, usted quería verme. Acércate. Ven. Anoche salvaste mi vida. Por favor, me ayudan silenciando los micrófonos porque hay algo en el fondo que no nos deja No puedo mentir. avanzar. Yo creo que esto fue el trabajo de Gurrem y no puedo ignorarlo. Sin duda tiene muchas razones para creerlo. Pero le digo, la verdad es esta. ¿Por qué debería creerte? Durante años me engañaste. Tú fuiste la mujer que me traicionó. He pagado por mis pecados de la peor manera, Sultana. Allah me castigó quitándome a mi hija, no recuerda. ¿Crees que yo fui la que hizo eso? Esas palabras las dije en un momento de ira, Sultana. Usted también es madre. Una madre que nació Señorita Jiménez, por favor. y sé que usted nunca me tenía. Damos Jiménez. Por favor, la señorita Jiménez me ayudaría silenciando el micrófono, por favor. No tengo valentía para pedirle perdón. Gracias, le agradezco. Ya, como les había dicho, vamos a ver básicamente las causas de la insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria, la etiología va a ser muy variada y va a tener mucho que ver desde el punto de vista con la fisiopatología. Una de las principales causas va a estar relacionada con la vía respiratoria. Pacientes con trauma, ¿sí? Trauma de la vía respiratoria. Nosotros dividimos a la vía respiratoria en vía respiratoria alta y vía respiratoria baja. Aquellos pacientes con dificultades para la deglución, pacientes con problemas neurológicos que pueden presentar vómito y esto puede irse a la vía respiratoria. Sobre todo es frecuente en los niños las obstrucciones por objetos, ¿no? Objetos extraños. Pacientes de origen alérgico, ¿sí? Que pueden provocar edema o anafilaxia, es decir, una hinchazón de los elementos de la vía respiratoria que van a dificultar la entrada. Aquellos pacientes con antecedentes de asma, ¿sí? En las crisis asmáticas, pacientes que están expuestos a un alergeno, van a desencadenar una crisis de asma y la vía respiratoria va a cerrarse y va este paciente a tener dificultad para permitir un adecuado intercambio gaseoso. Esto hablando de la vía respiratoria. Las obstrucciones en la vía respiratoria para la etiología de la insuficiencia respiratoria puede ser intrínseca o extrínseca. De la intrínseca les había comentado, ¿no? Pacientes con estas enfermedades o pacientes con cuerpos extraños o abundantes secreciones en la vía respiratoria. De tipo extrínseco vamos a tener aquellos pacientes ya de maestros, sobre todo en edad más avanzada, aquellos con masas, tumoraciones a nivel de externamente a la vía respiratoria que puedan provocar compresión. Aquellos pacientes que tienen afectación vascular, por ejemplo, en procesos que se hacen intervención, punciones,
la vena o en el caso de punciones accidentales a nivel de los vasos del cuello, pueden causar una compresión extrínseca de la vía respiratoria, lo que va a provocar una dificultad para un adecuado ingreso del aire. Eso hablando de la vía respiratoria alta. En cuanto a la vía respiratoria baja, pueden haber alteraciones, ¿sí? A nivel pulmonar, ¿no? Enfermedades de base, la fibrosis pulmonar, infecciones, procesos agudos como neumonías, pacientes con falla cardíaca, ¿sí? Que pueden provocar un incremento, como les había mencionado, a nivel del capilar, a nivel alveolar, ¿sí? Puede haber una acumulación de líquido, lo que va a provocar un engrosamiento de esta membrana y eso va a traducirse en una dificultad para la hematosis o el intercambio de gas, ¿no? De entrada de oxígeno y salida de CO2. Es muy frecuente en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca, en aquellos pacientes que pueden tener también problemas del corazón, sobre todo un infarto o de miocardio, o en aquellos pacientes que tienen un problema cardíaco y se les da mucho líquido o volumen. Esto va a provocar que ese líquido se acumule en esta unidad alveolar, en el alveolo, se vuelva gruesa, se dematice y dificulte el intercambio gaseoso. Otro de los casos es en los pacientes con insuficiencia renal, aquellos que por dificultad o no poder eliminar los líquidos, ellos van a empezar a acumular líquido a nivel pulmonar y a nivel de otros órganos. Entonces eso se traduciría en una dificultad para respirar. Eso en cuanto a las etiologías a nivel pulmonar. En cuanto a las alteraciones a nivel vascular, ¿sí? Habíamos hablado de los elementos de la hematosis, que habíamos visto la vía respiratoria, habíamos visto los capilares, tanto venoso y arterial. En este caso va a darse por algo que conocemos como por perfusión, ¿no? Por una alteración en la perfusión, puede haber algo que se conoce como shunt. Aquellos procesos en los que el aporte de la sangre desoxigenada que llega hacia el pulmón está alterado de alguna otra forma, sea por choque, sea por algún problema pulmonar, sea por trombosis, es decir, coágulos en los vasos pulmonares que no permitan la llegada no permitan la llegada de la sangre al pulmón para permitir este intercambio gaseoso, puede ser una de las causas para que se desencadene la insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria, existen varias clasificaciones para esto de la insuficiencia respiratoria. Antes se la clasificaba como aguda y crónica. Actualmente hay otras clasificaciones. Una de las más frecuentes tenemos la insuficiencia respiratoria tipo 1 y tipo 2. Existen 3, 4 y 5 clasificaciones de la insuficiencia respiratoria. Pero con que se maneje la insuficiencia respiratoria de dos principales tipos, que son las más frecuentes, tenemos la insuficiencia respiratoria tipo 1 y la insuficiencia respiratoria tipo 2. La insuficiencia respiratoria tipo 1 va a estar relacionada, ¿sí?, con niveles de oxígeno bajo, ¿sí? Es decir, en las que la cantidad de oxígeno en la sangre, ¿sí? Vamos a ver que en los exámenes, uno de los exámenes que nos va a ser muy útil en el diagnóstico de esta enfermedad es la gasometría. Vamos a ver que la presión arterial de oxígeno va a estar baja, ¿sí? Va a estar menor de 60 milímetros de mercurio. Y el resto de parámetros de la gasometría, es decir, el CO2, la saturación y los otros parámetros que nos da la gasometría arterial, van a estar conservados. Entonces, les voy a poner un ejemplo de la insuficiencia respiratoria, de tipo 1, que es un tipo de insuficiencia respiratoria aguda. La insuficiencia respiratoria tipo 1 va a caracterizarse por una disminución, ¿sí?, de la cantidad de oxígeno hacia el paciente, que se va a traducir con una presión arterial de oxígeno baja. En este caso puede estar relacionada a un paciente que estaba alimentándose, ¿sí? Qué sé yo, digamos que estaba consumiendo carne o un niño que tenía un juguete en su boca y este elemento extraño se va a la vía respiratoria. Esto va a provocar que el paciente no reciba la cantidad de oxígeno adecuada, los niveles de oxígeno en la sangre van a empezar a disminuir y este sería un ejemplo de la insuficiencia respiratoria tipo 1. La insuficiencia respiratoria tipo 2 es aquella en la que va a tener relación con un incremento del CO2. ¿Qué quiere decir esto? Como les había comentado, en la fisiología de la insuficiencia respiratoria, nosotros vemos que algo muy básico, metemos oxígeno y sacamos CO2, producto del metabolismo respiratorio. En la insuficiencia respiratoria tipo 2,
lo que vamos a ver es que va a haber una acumulación, ¿sí?, del CO2, del producto de desecho de nuestra respiración. ¿Por qué va a estar dada esto? Como les había manifestado en el caso de las etiologías de la insuficiencia respiratoria, un ejemplo bastante claro aquí es de un paciente con una afectación neurológica. Cuando nosotros empezamos a disminuir nuestro nivel de conciencia, también nos olvidamos de respirar. Entonces, esto se va a traducir en una disminución, ¿sí?, de la frecuencia respiratoria, lo que va a provocar un incremento, ¿sí?, en este caso, la sustancia de desecho, que es el CO2. Esto se traduciría en una gasometría, en un incremento en CO2. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda al respecto? Por favor. Como les había mencionado aquí, y pueden ver en la diapositiva, en la insuficiencia respiratoria, parámetros básicos para el diagnóstico y para saber si un paciente tiene insuficiencia respiratoria y objetivos es la presión arterial de oxígeno, como ustedes pueden ver. Todo valor inferior a 60 milímetros de mercurio, estamos hablando de una insuficiencia respiratoria o una hipoxemia, conocemos. La presión arterial de oxígeno, ¿sí? Hay que ver si estamos a nivel del mar o en la altura. El valor fluctúa entre el 70%, ¿sí? 70 milímetros de mercurio, perdón. Todo valor inferior a 60 milímetros de mercurio, vamos a hablar que un paciente está con hipoxemia, es decir, cantidad baja de oxígeno en la sangre. Y como les había mencionado, esto tiene que ver con la insuficiencia respiratoria tipo 1, que habíamos hablado de esa clasificación. Y el otro tipo, sí, de la insuficiencia respiratoria tipo 2 es aquella que va a acumular CO2, es decir, niveles de CO, dióxido de carbono, ¿sí?, a nivel carbónico, perdón, en la gasometría, los valores normales entre 35 y 45, es decir, valores superiores a este valor, estaríamos hablando de una insuficiencia respiratoria tipo 2. El incremento del PCO2 también lo conocemos como hipercapnia, ¿sí? Ya, y aquí viene lo que habíamos mencionado, ¿no? La insuficiencia respiratoria tipo 1, también conocida como hipoxémica, y la insuficiencia respiratoria tipo 2, conocida como hipercárnica, ¿no? Que esta también puede ser de tipo mixta, ¿sí? Es decir, puede haber descenso en los niveles de la presión arterial de oxígeno y puede haber un incremento en el PCO2, es decir, en el producto de desecho de CO2. En la insuficiencia respiratoria tipo 1, ya habíamos comentado cuál sería una de las causas, en este caso, un paciente con una obstrucción de la vía aérea, ¿sí? Esa sería una causa bastante frecuente o que podría ocurrir, que provocaría que los niveles de oxígeno desciendan, y la insuficiencia respiratoria tipo 2, en el que empieza una acumulación de CO2. Ya, en la insuficiencia respiratoria puede estar derivada o puede ser parte del conjunto de características en una enfermedad o en un síndrome, ¿sí? Por eso es que existen distintas enfermedades o distintos escenarios clínicos en las que un paciente puede tener una insuficiencia respiratoria. Aquí ustedes pueden ver, aquí menciona el aumento de atelectasias, ¿sí? Lo que va a llevar a una mecánica abdominal anormal. La atelectasia no es más que una porción, ¿sí?, del pulmón, en este caso lo que conocemos como alvéolos, que por abrirse en forma, por no meter un volumen suficiente pulmonar, tienden a colapsar. A eso conocemos como atelectasia, ¿sí? Esto va a provocar que se traduzca, ¿sí?, en menor superficie pulmonar útil para un intercambio adecuado de oxígeno, y va a provocar que el paciente empiece a presentar signos clínicos de dificultad respiratoria, en este caso, un mayor esfuerzo al respirar. Aquí vamos a ver la sintomatología, la clínica de insuficiencia respiratoria. Otra de las causas de insuficiencia respiratoria que pueden llevarnos a un paciente de insuficiencia respiratoria es el choque. El choque no se traduce más que una baja perfusión, ¿sí?, de oxígeno hacia los tejidos, es decir, la presión arterial baja, sea de la etiología que sea, trauma, sangrado, por distintos tipos, o los distintos tipos de choque que puede haber. Dentro de lo que se refiere, como ya les había mencionado previamente, algo de
de la fisiopatología, es decir, de cómo se presenta la insuficiencia respiratoria, debemos enfocarnos básicamente en esto, ¿no? Una disminución, ¿sí? Una disminución de la fracción inspirada de oxígeno. ¿Qué tiene que ver con el FiO2? ¿Qué es el FiO2? El FiO2 es la cantidad de oxígeno que le damos al paciente, ¿sí? Eso es el FiO2. El FiO2 es la cantidad de oxígeno disponible que tenemos como personas o como pacientes. Todos nosotros, los que estamos aquí o cualquier persona, tenemos un FiO2, es decir, la cantidad de oxígeno al 21%, porque ese es el oxígeno o la disposición de oxígeno a nivel ambiental. Cuando nosotros empezamos a aportar oxígeno a un paciente que viene con una saturación baja o que tiene alguna de las causas que antes previamente hemos mencionado, la cantidad de oxígeno, el FiO2, ¿sí? Por cada litro de oxígeno que damos, va a ser entre 3 o 4%. Entonces, si nosotros tenemos una constante de FiO2, es decir, al aire ambiente tenemos el 21%, este va a ser una constante. Por cada litro que le demos a nuestro paciente de oxígeno, ¿sí? Vamos a aportarle un 3 o 4% de FiO2, que quiere decir de mayor cantidad de oxígeno. Eso quiere decir, vamos a poner un ejemplo. Si a nuestro paciente viene y le damos 2 litros de oxígeno, ¿sí? Por una cánula, esto significa que a nuestro paciente le estamos dando de FiO2 la constante que es a nivel de nuestra atmósfera, 21%, le damos 2 litros, por cada litro le damos 3% o 4%, eso quiere decir que le estamos dando 6% más. Quiere decir que le estamos dando a nuestro paciente un FiO2 de 27%, ¿sí? Porque el 21% viene de nuestro aire ambiente. Alteraciones en la difusión. Las alteraciones de la difusión tienen que ver mucho con la parte vascular, ¿sí? La parte vascular, ¿por qué? Porque la sangre, como nosotros conocemos, la sangre, una de las funciones de la sangre es precisamente el transporte de oxígeno a través de la hemoglobina, ¿sí? Hacia los tejidos. Cuando existe una alteración de lo que les había mencionado en la perfusión, es una de las principales causas de la insuficiencia respiratoria. La alteración en la ventilación-perfusión, ¿sí? Va a ser una de las principales causas para que este oxígeno que es llevado por la sangre, ¿sí? No cumpla su objetivo. Entonces, si nosotros hay una buena entrada de oxígeno, se hace un buen proceso de hematosis, hay un intercambio a nivel, el alveolo está intacto, pero existe una alteración en el transporte, ¿sí? Es decir, la sangre no va a permitir el glóbulo rojo que le lleve la hemoglobina al oxígeno hacia los tejidos, vamos a tener insuficiencia respiratoria. ¿De qué tipo? Que va a estar relacionada con la perfusión. Entonces, eso quiere decir una alteración en la ventilación-perfusión. Si hay alguna alteración entre el intercambio gaseoso, ¿sí? Que ocurre a nivel alveolar, o una alteración a nivel vascular, es decir, que no va a haber quien nos dé transportando ese oxígeno que ingresó a través del proceso de la hematosis hacia los tejidos, vamos a tener insuficiencia respiratoria. Otra de las causas que puede llevar a la insuficiencia respiratoria es la hipoventilación alveolar, ¿sí? Existen varias etiologías. Entre aquí una menciona una de las causas, ¿sí? La disminución de los impulsos ventilatorios centrales. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos el centro respiratorio, ¿no? Una de las principales estimulantes para que nosotros respiremos es precisamente la acumulación de CO2. El CO2 nos dice, hey, despierte, se necesita respirar. Cuando el CO2 se empieza a acumular, nos despierta, dice, hey, empiece a respirar. Entonces nuestro sistema respiratorio empieza a intercambiar y aumenta nuestra frecuencia cardíaca. Otra de las cosas que pueden causar hipoventilación. ¿Qué quiere decir hipoventilación? Quiere decir que va a haber un menor llenado, ¿sí? De volumen de aire a nivel pulmonar, ¿sí? No es lo mismo que cuando nosotros suspiramos, metemos un gran volumen al respirar, que hagamos respiraciones superficiales cuando estamos estresados o preocupados, ¿sí? O cuando en el caso de una damita esté nerviosa, empieza a respirar muy rápido, ¿no? Por algún problema, por alguna cosa. Entonces hace respiraciones que no son profundas, que son muy superficiales, que pueden llevar a que no exista un adecuado intercambio de oxígeno. ¿Por qué? Porque si respiramos corto y muy rápido, no va a permitir una
insuflación, es decir, un adecuado llenado pulmonar, ¿sí? Y en este caso no vamos a meter suficiente aire para, en este caso, meter oxígeno, ni tampoco vamos a eliminar una cantidad adecuada de oxígeno para sacar el CO2. ¿Qué va a provocar esto? Un desbalance entre la entrada de oxígeno y la eliminación de CO2. En ese caso va a traducirse una hipoventilación. Una causa de la hipoventilación alveolar tenemos en los pacientes con enfermedades neuromusculares. Esto es lo que menciona aquí. No sé si han escuchado en algún momento los pacientes con miastenia gravis, pacientes con Guillain-Barré, aquellos pacientes con dificultad o falta de fuerza en los músculos rectores. Algo que para nosotros es tan sencillo como un suspiro o cosas que ni siquiera lo hacemos de forma inconsciente. Para un paciente, ¿sí?, que tiene dificultad o una enfermedad, ¿sí?, neuromuscular, es decir, no tiene fuerza para ni siquiera respirar, ni para toser, ni para deglutir o tragar, se convierte la respiración en un trabajo que exige mucho y no le va a permitir meter un volumen adecuado de oxígeno. Otra de las causas de la insuficiencia respiratoria tenemos el aumento del espacio muerto alveolar. En este caso, ¿sí?, existen zonas en nuestro pulmón que, como podemos ver en esta gráfica, tienen que ver con la alteración en la relación ventilación-perfusión. ¿Qué quiere decir esto? Es algo muy sencillo. Existen áreas del pulmón que van a estar mejor oxigenadas que en otras. En las partes de las cúpulas pulmonares vamos a tener una mayor oxigenación, ¿sí? Va a disminuir en la parte media y en la parte baja. A diferencia de la parte vascular, ¿sí?, la perfusión se refiere a que va a haber en otras zonas mejor zonas vascularizadas, es decir, con mayor irrigación sanguínea a nivel en las partes declives, en las partes bajas. Entonces, sean estas, ¿sí?, sean estas áreas que estén alteradas por procesos infecciosos, inflamatorios, ocupativos, que van a provocar una alteración en esta superficie útil del pulmón, ya sea para permitir una adecuada oxigenación o una adecuada perfusión, es decir, un adecuado llenado, ¿sí?, de vascular o llenado de sangre para permitir el proceso de la hematosis, es decir, el intercambio entre la entrada de oxígeno y salida de CO2, va a traducirse en una insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria es una de las causas muy frecuentes de los pacientes al sistema de emergencia, al sistema de salud. Por eso es que es muy importante identificarlas. Entonces, la clínica en la insuficiencia respiratoria puede ser muy variada, pero es muy importante que nosotros como personal de salud la identifiquemos y la identifiquemos en forma oportuna, ¿sí?, y temprana, porque muchas veces esta puede llegar a ser fatal. Ahora que recién pasamos la epidemia del COVID, la insuficiencia respiratoria era muy frecuente. De hecho, de las 10 motivos de consulta de la emergencia o de nuestros familiares o en forma personal, ustedes deben haber pasado esta amarga experiencia que fue el COVID, que prácticamente está pasando. Una de las principales causas o causas de ingreso al hospital era la insuficiencia respiratoria. Lamentablemente, en el COVID había algo diferente a lo que conocíamos o manejábamos en insuficiencia respiratoria, que era la hipoxia silente. Como ustedes ya conocerán o lo habrán escuchado en algún momento, la hipoxia silente o hipoxia feliz que se daba en el COVID, lamentablemente el paciente no manifestaba que le faltaba el aire. Entonces, ustedes le preguntaban, si ustedes le dicen a algún paciente, tápese la nariz y la boca. El paciente va a sentir desesperación y va a decir, me ahogo, ¿no? Entonces, uno va a sentir, es un mecanismo de defensa. Lamentablemente en el COVID, y la causa de muchos fallecimientos, complicaciones, sobre todo en los pacientes de edad avanzada, era que no hacían conciencia de la falta de aire, ¿sí? Entonces, usted le preguntaba a un paciente que tiene insuficiencia respiratoria o dificultad para respirar, o el que le bajaba la saturación en el COVID, usted le decía, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien. El paciente no hacía conciencia de que le faltaba el oxígeno. Pero bueno, eso era una excepción, ¿sí? ¿Qué ocurría en los pacientes con COVID, ¿sí?, de esta epidemia que acabamos de pasar? En buena hora, ¿sí? Lo digo en buena hora, en el resto de pacientes con diagnósticos de insuficiencia respiratoria,
La sintomatología, la clínica, es decir, cómo nos damos cuenta de que nuestro paciente, ¿sí?, está con una insuficiencia respiratoria, es con lo que va a sentir. Sea lo que sienta el paciente, de que estamos hablando de los síntomas que nos va a describir nuestro paciente, o en su defecto, con aquella situación en la que vamos a poder ver, ¿sí?, o vamos a poder cuantificar a lo que conocemos como signos, ¿sí?, signos y síntomas. Entonces, los síntomas de la insuficiencia respiratoria, uno de los principales es la disnea. La disnea se traduce como falta de aire, ¿sí? La falta de aire, lo que hemos hablado de la fisiopatología, ¿sí? La insuficiencia respiratoria no es más que un desequilibrio entre la disponibilidad de oxígeno, ¿sí?, y la demanda de oxígeno por los tejidos. Eso es la insuficiencia respiratoria. ¿Cómo se manifiesta? Falta de aire, ¿sí? Entonces, la falta de aire, al ser básica, ¿sí?, en la disponibilidad de oxígeno para cualquier proceso metabólico, va a hacer que se traduzca y que nuestro cuerpo se empiece a defender. La sintomatología que vamos a presentar ante una insuficiencia respiratoria va a ser simplemente una respuesta de nuestro cuerpo a esta baja de oxígeno, para tratar de mantener los niveles de oxígeno al mayor tiempo posible. Entonces, al faltarle oxígeno a nuestro corazón va a decir, hey, me falta oxígeno. Entonces va a empezar, ¿sí?, a aumentar su latido cardíaco, lo que va a traducirse en palpitaciones, en este caso taquicardia, y va a traducirse con, en este caso, taquicardia, ¿no? Otra de las cosas, nuestro centro respiratorio, al ver que hay una baja de oxígeno, va a decir, hey, necesito un mayor intercambio, entonces va a empezar a aumentar la frecuencia respiratoria. Por eso es que usted le va a ver al paciente que va a estar como agitado, va a estar respirando mucho más veces de las que normalmente está pautado entre 12 a 20 por minuto. Vamos a ver un paciente con respiraciones de 25 a 30 por minuto. Va a tener ansiedad. Un paciente que va a estar con falta de aire va a estar desesperado. Obviamente está en riesgo su vida, va a empezar a ponerse alerta, va a ponerse ansioso por esa sed de aire, que es lo que conocemos como disnea. Va a empezar a ponerse sudoroso, ¿sí? Va a empezar a poner, ya cuando el grado de falta de aire es mucho más pronunciado el paciente, o dependiendo de la causa, en este caso de la dificultad para respirar, puede traducirse en el caso de choque, ¿sí? El paciente puede empezar a ponerse un poco diaforético o sudoroso, como conocemos. Cuando la baja de oxígeno ya es importante o sostenida, nuestro cerebro que tiene una demanda, una tasa metabólica muy alta, es decir, una demanda de sangre y por ende de oxígeno y nutrientes mayor a cualquier órgano, en este caso nuestro cerebro, va a empezar, ¿sí?, a manifestarse con alteraciones, en este caso del sensorio, ¿no? Va a traducirse con eso. Va a redistribuirse, en este caso, el flujo sanguíneo y por ende la cantidad de oxígeno a órganos vitales, a órganos importantes, corazón, riñón, ¿sí?, cerebro. Y por eso es que en las partes más distales de nuestro cuerpo va a empezar a aparecerse de forma violácea, ¿no? En este caso, la cianosis o la acrocianosis. Dependiendo de la causa, ¿no? Nuestro paciente inicialmente puede estar por la ansiedad, por la taquipnea, por la agitación con las presiones altas. O en su defecto, dependiendo de la del causal, de la etiología, de la insuficiencia respiratoria, nuestro paciente va a tener la presión baja. Inicialmente va a estar taquicárdico. Si esta hipoxemia, es decir, la baja de oxígeno o la insuficiencia respiratoria es muy manifiesta, más adelante el paciente ya tendrá más bien bradicardia, es decir, latidos cardíacos lentos que les van a terminar en una parada cardíaca o un fallecimiento del paciente. En seguida, este paciente, al estar ya confuso, puede, por la baja de oxígeno, terminar convulsionando o, por último, perdiendo la conciencia. Eso en el caso de la insuficiencia respiratoria tipo 1. En la insuficiencia respiratoria tipo 2, conocida también como la hipercapnia que les había mencionado, que aumenta el CO2, vamos a tener que el paciente, cuando existe mucho CO2 y no lo eliminamos o no responde nuestro centro respiratorio, vamos a ver que nuestro nivel de conciencia va a empezar a bajar, ¿sí? Es decir, el paciente va a empezar a dormirse, ¿sí? Por eso es que no sé si ustedes en algún momento han escuchado la muerte dulce. A eso se refiere que empiezan a subir los niveles de CO2, ¿sí? Y el paciente empieza a sentir un sueño agradable, un sueño rico, ¿no? En el que el paciente empieza a perder su conciencia y vamos perdiendo el paciente. Esto es muy frecuente en los pacientes que intentan suicidarse, por ejemplo. Se encierran en su vehículo, dejan las ventanas abiertas en su cochera, aceleran, empieza a subir el CO2 y el CO2 se acumula, ¿sí? Se pierde
En este caso, esta disponibilidad de oxígeno se altera la hematosis. No entra oxígeno, sino entra CO2. No se puede intercambiar el CO2, incrementa, hace que se duerma y el paciente fallece. Letargia se refiere a estar un poco más lento. Puede haber temblor, dolor de cabeza. La asterixis, conocida como un temblor fino, ¿sí? Bueno, síntomas un poco más severos, lo que se refiere a pacientes con problemas de tipo neurológico, es decir, un paciente con un trauma o alguna enfermedad a nivel neurológico puede traducirse con síntomas al examen físico sobre todo, y la inconsciencia, que terminaría en este caso con una parada respiratoria y por ende con situaciones más graves. Entonces, hagamos un pequeño retroalimentación de la insuficiencia respiratoria. Todo paciente que esté con disnea, es decir, cero falta de aire, el paciente está con un cuadro de dificultad respiratoria, que va a progresar y llegar a una insuficiencia respiratoria. Si el paciente les dice a ustedes, pues a ustedes que son personal de salud, me falta el aire, ¿qué? ¿Sí? Y lo que hay que inicialmente es brindarle oxígeno, ¿sí? Esa es una de las principales cosas y medidas muy básicas, pero que pueden cambiar en este caso el pronóstico o la evolución de nuestro paciente mientras se identifica la causa de la insuficiencia respiratoria. Otra de las cosas súper importantes siempre que tenemos un paciente que sospechamos de insuficiencia respiratoria son los signos vitales. Eso hay que ser son cosas muy básicas, pero cambios en los signos vitales nos van a orientar de si nuestro paciente tiene gravedad o no. Es básico, la taquimia, ¿sí? Frecuencia respiratoria de 12 a 20. Paciente que empieza con taquimia, algo le pasa, ¿sí? Tiene una dificultad respiratoria que va a progresar en insuficiencia respiratoria y puede llegar a tener desenlaces fatales, lamentablemente, dependiendo de la etiología que este tenga. La frecuencia cardíaca, inicialmente nuestro paciente con hipoxemia baja, es decir, oxígeno bajo, PO2 bajo, va a empezar su corazón a desesperarse, va a empezar el corazón a latir muy rápido y va a ser otro signo. Inicialmente nuestro paciente va a estar hipertenso, la presión también va a dispararse, van a ser mecanismos autorreguladores en los que nuestro paciente al inicio va a empezar a defenderse. Una de las cosas súper importantes, ¿sí? que debemos tener en cuenta es el examen clínico, ¿no? Si nuestro paciente, ¿sí? presenta estos síntomas, ¿sí? muy básicos, debemos complementarlos, ¿sí? Hay signos de dificultad respiratoria. Los signos son aquellas cosas que nosotros podemos ver, que podemos identificar o que podemos medir. Una de estas es el uso de musculatura accesoria. Nosotros siempre es importante que cuando tenemos un paciente, vamos a revisar que sospechamos que está con dificultad para respirar o dice me falta el aire o algo está pasando, tenemos que descubrirlo, ¿sí? Tenemos que ver el pecho, ¿sí? Si es que se mueve el pecho del paciente, tenemos que ver si está despierto. Una de las cosas que podemos ver si es que el paciente está haciendo esfuerzo para respirar. ¿Cómo nos damos cuenta? Si el paciente empieza a hundir las costillas, ¿sí? Podemos ver al borde costal, es decir, en la división entre el tórax y el abdomen, el paciente va a presentar movimientos, ¿sí? de los músculos intercostales y va a haber un hundimiento a nivel del borde costal inferior. Entonces el paciente va a empezar a hacer esfuerzo. Otra de las cosas que podemos ver es que a nivel supraclavicular, es decir, a nivel arriba de las clavículas, vamos a empezar a ver que el paciente va a empezar a hundir, ¿sí? Y vamos a ver que a nivel de los bordes costales, a nivel de los espacios intercostales, el paciente va a empezar a hundir. Muchas veces el paciente va a decir, sí, no me siento tan mal, pero esos signos clínicos que ustedes van a poder ver, signos y síntomas, ¿sí? que van a poder ver en el paciente, significa que algo que no es leve o algo grave está pasando. Busquen ayuda, piden ayuda o ya proporcionen un oxígeno al paciente hasta determinar la causa de la insuficiencia respiratoria. Otra de las cosas en los pacientes que pueden presentar, un paciente que tuvo un trauma, un paciente que llega a emergencia o un familiar mismo que tiene dificultad para respirar, va a empezar a hacer esfuerzo, ¿sí? Si existe un problema a nivel pulmonar, digamos que el paciente tuvo su pulmón colapsó, ¿sí? A esto conocemos como neumotórax. El paciente va a empezar a tratar de compensar. Entonces, lo que va a provocar es que incremente, ¿sí? Incremente los movimientos a nivel del tórax para poder respirar. En este caso, sí, va a empezar a haber una disociación, es decir, una asincronía entre los movimientos de la barriga y los movimientos del tórax. Una de las características
fisiológicas en los pacientes, el momento de respirar, tenemos que las damitas, su respiración, y pueden verlo en ustedes, es que la respiración de una paciente o de una mujer es, predomina la respiración, ¿sí? Con el tórax, ¿no? El paciente, si van a ver usted que al respirar se insufla el tórax y es muy evidente la expansividad torácica. En el varón, la mecánica pulmonar, si podemos decir esto, las características de la respiración va a ser más abdominal. Cuando respiramos a los hombres se nos infla la panza, ¿sí? Se nos infla la barriga y de esta forma, sí, es una de las características. Cuando vamos a ver un paciente que tiene una dificultad respiratoria, vamos a ver una disociación, es decir, el abdomen y el tórax va a estar por su lado, ¿sí? Va a haber una sincronía en estos movimientos y vamos a ver un esfuerzo en respirar. Entonces, yendo a algo más objetivo, una vez que ya hemos revisado la sintomatología, ¿sí? Es decir, los signos y síntomas, la clínica, cuando nos damos cuenta que un paciente tiene dificultad respiratoria que evoluciona a insuficiencia respiratoria. Es decir, tenemos un paciente, ¿sí? Que dice, hey, me estoy ahogando, me falta el aire, esa es la disnea, ¿sí? La sed de aire que el paciente manifiesta. Tenemos signos clínicos, ¿no? Está taquipneico, es decir, respirando rápido, tiene el corazón acelerado, la presión alta, el paciente te hace esfuerzo, tiene tiraje subcostal que conocemos, el hundimiento de las costillas, tiraje intercostal, es decir, entre los músculos intercostales empiezan a verse marcados o sobre las clavículas está haciendo el paciente esfuerzo. O ya empieza con alteración del estado de conciencia o dependiendo de la etiología o la causa de la insuficiencia respiratoria, ¿no? Es un paciente de edad avanzada que ya respira muy rápido, ¿sí? O hace mucho esfuerzo. Eso es la clínica. Nosotros ya sabemos que al paciente le falta el aire, tiene diagnóstico de insuficiencia respiratoria, lo que debemos hacer es darle oxígeno al inicio, ¿sí? Y buscar ayuda. Ahora, ¿cómo vamos a ver objetivamente, ¿sí? Objetivamente, es decir, algo medible, a corroborar nuestra sospecha clínica y cómo vamos a clasificarle a la insuficiencia respiratoria o definirla más, como algo más, más objetivo, algo más fino, de la insuficiencia respiratoria. Como les había dicho, tenemos dos parámetros, la presión arterial de oxígeno y la presión del CO2. La presión arterial de oxígeno, ¿sí? El valor normal. Todo paciente que baje el PO2, es decir, la presión arterial de oxígeno, que es el dato que nos da la gasometría arterial, menor de 60, el paciente tiene insuficiencia respiratoria. Y todo paciente que empiece a incrementar, ¿sí? El dióxido de carbono, la presión arterial de CO2 sobre 45-50, el paciente está haciendo hipercapnia. Entonces, estos van a ser parámetros, ¿sí? Que nos van a orientar que un paciente tiene insuficiencia respiratoria. Existen ciertas enfermedades o ciertas patologías que van a tener relación, ¿sí? Con estos parámetros o darnos un poquito un margen, ¿sí? Un margen que se sale de la regla. Lamentablemente, si podemos decirlo, en medicina nada es exacto, ¿sí? Los protocolos, las guías, los manejos, las recomendaciones, ¿sí? Tenemos que extrapolarlo a nuestros pacientes, ¿sí? Nada es regla, ¿no? Pues si la medicina fuera, o la parte de la salud, fuera algo, una receta de cocina que usted la escribe y la aplicamos para todos, créeme que sería muy sencillo. Lamentablemente tenemos pacientes y pacientes. De los 5 pacientes que les damos el mismo tratamiento, quizá a los 3 les va a ir bien y al cuarto y al quinto no le va a ir bien. Entonces, existen situaciones en las que tenemos que ir individualizando a cada uno de nuestros pacientes. Existen enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en la que son pacientes, muchos de ellos, dependiendo del estadiaje en que se encuentra esta enfermedad, viven con oxígeno. Pacientes con fibrosis pulmonar o pacientes con enfermedades pulmonares previas, intersticiales o de otro tipo pulmonar, que ya tienen niveles de oxígeno, es decir, su cuerpo ya se adaptó a vivir con niveles de oxígeno mucho más bajos, ¿sí? O aquellos pacientes en los que ya tienen niveles de CO2 o están adaptados a vivir con niveles de CO2 un poco más altos. Pero bueno, eso ya lo iremos definiendo a medida que veamos o individualicemos el tipo de paciente. La diferencia en estos pacientes va a ser que los objetivos terapéuticos, los objetivos de manejo en este tipo de pacientes ya no van a ser tan altos. Como ustedes ven, un paciente sin mayores antecedentes, más joven y demás, un PO2 menos de 60 tiene insuficiencia respiratoria. Un paciente con EPOC
valores menores de 50, podemos decir que le falta el oxígeno, ¿sí? Entonces va a ser un poquito diferente el contexto clínico, es decir, la presentación de nuestro paciente en estos dos escenarios. La insuficiencia respiratoria puede darse por varios mecanismos, como ya hemos comenzado. Vamos a simplemente mencionar los más representativos, ¿sí? En el de tipo hemodinámico, ¿sí? Como les había dicho, cualquier situación que provoque una alteración en la perfusión, es decir, en la disponibilidad de oxígeno para que la sangre que lleva los glóbulos rojos lleve el oxígeno hacia el pulmón y permita la hematosis, ¿sí? Va a estar dado por qué, por valvulopatías, disfunción ventricular o sobrecarga de volumen, ¿sí? Pero sobrecarga de volumen, como les había dicho, en pacientes con problemas cardiovasculares, ¿sí? O de corazón que pueden provocar un paso de líquido a nivel de la membrana, un engrosamiento de la membrana y dificultad para la hematosis. Aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca, o pacientes con infarto agudo de miocardio que van a provocar una disfunción mecánica, en este caso, del corazón, que no va a permitir un adecuado flujo de sangre hacia el pulmón, ¿no? Y de esta forma evitar que se dé el intercambio gaseoso. Existen enfermedades, ¿sí? de tipo intersticial, es decir, a nivel del tejido pulmonar, que tienen que ver con afectación directa de lo que habíamos mencionado, ¿sí? El alveolo, la membrana alveolar va a estar afectada en este nivel, lo que va a provocar o imposibilitar un intercambio gaseoso. En este caso, aquí tenemos, bueno, las neumonías, ¿no? Que son procesos infecciosos, de tipo agudo, que son frecuentes, ¿no? En los pacientes de edad avanzada o en los niños. Tenemos los embolismos grasos que son secundarios. Este sería una obstrucción mecánica del flujo, ¿sí? de sangre a nivel pulmonar. Es muy frecuente en las fracturas en pacientes jóvenes, ¿no? De huesos largos, tibia, fémur, ¿sí? Otra de las causas tenemos el SDA, el síndrome de distrés respiratorio agudo severo, que básicamente se hizo muy famoso. Una de las principales causas fue el COVID, ¿no? Y mucha de la gente que ingresaba a cuidados intensivos, de hecho manejamos muchísimos pacientes precisamente por el COVID. ¿Qué provocaba? Una inflamación, en este caso del alveolo, ¿sí? Provocaba una inflamación exagerada, lo que se traducía en un engrosamiento del alveolo, lo que impedía el ingreso de oxígeno y la salida de CO2, que básicamente se traducía en eso. Causa muchos de nuestros pacientes que ingresaban insuficiencia respiratoria secundaria a COVID, lo que se traducía o se conocía como síndrome de distrés respiratorio agudo severo. Es una de las causas más graves o severas de la expresión de la insuficiencia respiratoria, que básicamente estos pacientes el manejo lo dábamos en cuidados intensivos. Otros mecanismos, ¿sí? Que podemos tener es el edema, básicamente es el incremento, en este caso, ¿sí? De líquido a nivel del alveolo, ¿sí? Que va a provocar una imposibilidad en este proceso de la hematosis. Los embolismos pulmonares que pueden estar derivados, esto también provocó el COVID o de otras etiologías, de otras causas, que precisamente va a provocar que un émbolo, es decir, sea del tipo que sea, una obstrucción, puede ser un coágulo, ¿sí? Que llegó al pulmón, obstruyó un vaso sanguíneo y de esta forma no llega a la sangre para permitir la oxigenación o el intercambio gaseoso en el pulmonar. Y de las distintas situaciones que pueden presentarse, ¿no? Hemorragias pulmonares, fibrosis pulmonar, unas alteraciones en la estructura, ¿sí? En la estructura, un parénquima pulmonar, neumonitis, procesos inflamatorios severos, ¿sí? Neumonías, que estas pueden ser de tipo, ¿no? Bacterianos, viral o de tipo inmunitario, que pueden estar relacionadas con una alteración básicamente a este nivel, ¿no? Al elemento alveolo capilar, donde va a haber el proceso de la hematosis, que es a nivel pulmonar, ¿no? Que hemos mencionado anteriormente. Enfermedades de las vías respiratorias que ya habíamos mencionado, ¿no? Pacientes que hacen alergias, puede haber un engrosamiento de las vías de las cuerdas vocales que va a impedir el adecuado ingreso del aire, ¿sí? Tumores o masas, como les había comentado, en la parte extrínseca, es decir, fuera o alrededor de la vía respiratoria. Procesos inflamatorios como bronquitis, ¿sí? El asma que habíamos comentado.
sobredosis de droga, ¿no? Pueden desencadenar otros problemas derivados, pueden causar que el paciente se duerma. Todo paciente que se duerme o todo paciente que nosotros valoramos el nivel de conciencia con una escala de Glasgow, pacientes con valores de Glasgow menor a 8, hay que intubar, hay que proteger la vía aérea, ¿sí? Porque este paciente, ¿por qué? Porque este paciente va, al quedarse dormido, a dejar de respirar, ¿sí? Infecciones o enfermedades vasculares que también van a traducirse directamente con disminución del nivel de conciencia. Enfermedades que habíamos comentado, ¿sí? Pacientes que no tienen fuerza para respirar, es decir, no van a meter el volumen adecuado de oxígeno para permitir un adecuado intercambio gaseoso. De ahí se derriba todas estas enfermedades como el Guillain-Barré, miastenia gravis, ¿no? Esclerosis múltiple, que lamentablemente son enfermedades que muchas de ellas no tienen cura y realmente la calidad de vida del paciente son realmente muy deprimentes, ¿no? Otras de las etiologías, en este caso, para la insuficiencia respiratoria, tenemos el trauma, que es una de las causas más frecuentes de ingreso hospitalario en los pacientes entre 18 y 40 años, ¿sí? Los traumatismos, entre estos tenemos el traumatismo del tórax, que puede traducirse, dependiendo de la cinemática del trauma, en neumotórax, es decir, la liberación de aire fuera del pulmón, lo que va a provocar un colapso pulmonar. De esta forma, el pulmón no va a permitir que se llene de oxígeno y por ende no va a permitir un intercambio gaseoso. Alteraciones en la estructura de la pared torácica, ¿no? ¿Sí? La cifoescoliosis es una desviación de la columna, por ende una deformación del tórax, lo que no va a permitir en este caso una expansividad adecuada del pulmón. Una vez que hemos visto la ficha de patología de la insuficiencia respiratoria, hemos visto las principales causas de la insuficiencia respiratoria, hemos visto los tipos de insuficiencia respiratoria, hemos visto la clasificación y algo muy importante en ustedes como personal de salud, el identificar la insuficiencia respiratoria. Yo creo que de esta charla que ustedes hayan podido asimilar la sintomatología o la clínica o identificar que un paciente tiene insuficiencia respiratoria, creo que han hecho bastante o han hecho mucho en el pronóstico de la evolución de un paciente con dificultad respiratoria. Hay que tener en cuenta que la dificultad respiratoria o la insuficiencia respiratoria como enfermedad como tal es una emergencia, ¿sí? Si algún paciente les refiere disnea, es decir, falta de aire, que le falta oxígeno, tenemos que tomar todas las medidas y se convierte en una emergencia. Una de las principales cosas, pedir ayuda. Entonces, les voy a mencionar en forma bastante general y para que, si ustedes quieren, podemos profundizar o me hacen las preguntas pertinentes, si gustan, de qué vamos a hacer frente a una insuficiencia respiratoria. Entonces, una de las cosas que quizá no está aquí, pero que yo sí haría mucho hincapié al respecto es pedir ayuda. Una de las principales cosas cuando identifiquemos y tengamos sospecha de insuficiencia respiratoria es pedir ayuda, porque de esa forma vamos a poder activar incluso los sistemas de emergencia si estamos fuera de un hospital, ¿sí? O que los elementos de los profesionales más calificados en el área puedan asistirnos y de esta forma dar una atención oportuna a nuestro paciente o a nuestro familiar o en forma personal se nos puede ocurrir. Entonces, una de las medidas, en este caso generales, es mantener la vía aérea permeable, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Existen pacientes, digamos que un niño estuvo con un juguete, fue a la vía respiratoria, puede ser la causa de la insuficiencia respiratoria, ¿no? En el caso que un paciente, sí, puedo hablarles de un paciente que está con alguna droga, alguna intoxicación, presentó vómito, presentó algo que esté ocupando la vía respiratoria e impida el ingreso de oxígeno y la salida de CO2, es mantener permeable la vía aérea, ¿sí? Otro de los parámetros súper importantes y bastante básicos en la insuficiencia respiratoria, o una vez que nosotros tengamos la sospecha de insuficiencia respiratoria, precisamente es el oxígeno. Si el paciente le dice, hey, me falta el aire, ¿sí? Y vemos que sus signos vitales están alterados, un parámetro súper importante, la saturación. Si empieza a bajar la saturación, vemos que el paciente está con dificultad para respirar y tiene sed de aire, una de las cosas que podemos hacer, muy sencilla, que puede cambiar mucho el pronóstico, la evolución e incluso en el desenlace de esta enfermedad,
en un paciente es darle oxígeno, ¿sí? Entonces, si estamos en un ambiente hospitalario, vemos a un paciente que baja la saturación, vemos los signos clínicos de dificultad respiratoria o insuficiencia respiratoria, le damos oxígeno. Y aquellas ayudas como ventilación mecánica no invasiva, aquí menciona ciertos dispositivos de asistencia mecánica, respiratoria, sea invasiva o no invasiva, ya se lo dará en un segundo tiempo, ¿no? Pero creo que una de las cosas básicas en ofrecer la ayuda a nuestro paciente con insuficiencia respiratoria es ofrecer el oxígeno. Como les decía, si tenemos un paciente, ¿sí?, que satura bajo, tiene signos de dificultad respiratoria, nosotros todos respiramos al 21%. Por cada litro que le demos de oxígeno, ¿sí?, vamos a darle un 3% más. Eso quiere decir que si nuestro paciente requiere o tiene sed de aire, darle oxígeno es una de las principales medidas. A mí me habría gustado darles alguna orientación acerca de los dispositivos de oxígeno o cuánto de oxígeno podemos brindarle. Algo que puede ser muy básico y tenemos a la mano, ¿no? Y yo he visto muchas veces en personal de salud, incluso en médicos en atención primaria o en profesionales de la salud, que a veces se cometen errores que son en realidad muchas veces se lo realizan en forma inconsciente, ¿no? Porque esta patología muchas veces, o esta enfermedad de insuficiencia respiratoria, no se la maneja en todos los niveles, pero puede presentarse en distintos escenarios. Entonces, si usted le va a dar oxígeno a un paciente, ¿sí?, cuando le va a dar con la cánula nasal, ¿sí?, el dispositivo de la cánula nasal, que creo que la mayoría hemos estado en contacto, usted le puede dar hasta 4 litros. Si usted le pone 5, 6, 7, 10 litros, no va a aprovecharse. Entonces, la cánula nasal, usted le va a dar hasta 4 litros. ¿Cuándo damos cánula nasal? En un paciente que no tenga mucha dificultad para respirar, esté un poco cansado, ¿sí?, le damos una cánula nasal con hasta 4 litros, es adecuado. A un paciente que tenga una dificultad respiratoria que no sea tan importante, ¿sí?, es decir, que no necesite tanto oxígeno. Si vemos a un paciente que está desesperado, que le falta el oxígeno, que se está ahogando, que está morado, ¿sí?, démosle la mayor cantidad de oxígeno posible. ¿Cómo podemos dar? Con una mascarilla, ¿sí? La mascarilla que dispongan, la mascarilla que tengan a la mano y le abrimos el flujo de oxígeno. La mascarilla de oxígeno les va a dar a ustedes a proveer al paciente hasta 10 litros, ¿sí? Si usted le da una mascarilla de oxígeno, si le da menos de 5 litros, el oxígeno que le va a dar no se va a aprovechar. Por eso es que hay dispositivos, ¿sí?, para administrar oxígeno y cantidades de oxígeno para cada dispositivo. Entonces, si usted ve que un paciente está cansado, con mucha sed de aire, está desesperado, con los síntomas que ya habíamos mencionado, póngale una mascarilla y súbale el oxígeno y busque ayuda, ¿sí? Con su defecto, intente ver la causa, en este caso, de la dificultad respiratoria. Y otra de las cosas, una vez que hemos monitorizado a nuestro paciente, hemos pedido ayuda, le hemos inicialmente le damos la cantidad de oxígeno, tenemos que ver, ¿sí?, la etiología. ¿Qué quiere decir esto? La causa. ¿Qué es lo que le llevó a mi paciente a que esté con falta de aire? ¿Sí? Digamos que nuestro paciente tenía un neumotórax o tenía líquido en el pulmón o tenía sangre en el pulmón, neumotórax, ¿qué tenemos que hacer? Drenar. En este caso es una causa mecánica, resolvemos la causa, la insuficiencia respiratoria debería mejorar, ¿sí? Broncodilatadores, en el caso de que tengamos un paciente que le examinamos o el paciente dice que es asmático o vemos que su pulmón está silbando, no puede sacar, no puede meter oxígeno, ¿no?, intercambio adecuado de oxígeno, vamos a dar broncodilatadores, en este caso, para permeabilizar la vía respiratoria. En este caso también actuarían muy bien los corticoides. Si se tratara la causa de la dificultad respiratoria, la insuficiencia respiratoria de un problema infeccioso, obviamente daremos antibióticos. Si es que tenemos un paciente con un problema cardiológico o un problema derivado de la parte cardiovascular en el que se acumuló líquido en los pulmones, usaremos diuréticos, o en el caso que se trate de una falla cardíaca, daremos medicamentos que mejoren la contractilidad del corazón. O en su defecto, en aquellos pacientes de lo que habíamos hablado, las causas de insuficiencia respiratoria, ¿sí?, en aquellos en los que tengan embolismo pulmonar, que es una de las causas de mayor gravedad y de dificultad respiratoria, en el que pasa un coágulo, tapa un vaso a nivel pulmonar
y no permite el paso de sangre a que se oxigene a nivel del pulmón. En este caso usaremos anticoagulantes, ¿no? Entonces, muchos de los manejos o de los tratamientos de la insuficiencia respiratoria es precisamente determinar la causa y resolver la causa. El resto de cosas volverán a su causa. Uno de los pilares fundamentales en el manejo de la insuficiencia respiratoria es proveer de oxígeno. Sí, eso es algo muy básico y una de las primeras medidas. En este caso, las opciones las tenemos múltiples, ¿no? En este caso, como les había dicho, las cánula nasal, sí, que en este caso les decía hasta 4 litros. Existen otros dispositivos que lamentablemente en algunos servicios o en algunos lugares no tenemos acceso, pero bueno, en las unidades de cuidados intensivos tenemos las cánulas de alto flujo que proveen, sí, a niveles de oxígeno mucho más altos y superiores, ¿no? Y requieren de equipamiento y dispositivos y equipos un poco más complejos que a veces no los tenemos a la mano. Pero que ustedes, si tienen un paciente que tiene una dificultad de insuficiencia respiratoria, que requiere un flujo bajo de oxígeno, que le demos los 4 litros, ¿sí? O en su defecto, si nuestro paciente está más cansado, con más necesidad de oxígeno, le damos una mascarilla y le damos hasta 10 litros, es una medida muy importante, una gran ayuda que ustedes pueden dar a nuestro paciente en el manejo inicial. El sistema de alto flujo, como les decía, o el tipo Venturi, son dispositivos en los que ya dan un flujo mucho más alto de oxígeno y que se los hace en ambientes un poco más controlados. Aquí, bueno, tiene una relación más o menos de la cantidad de oxígeno, como les había dicho. ¿Recuerdan que les había mencionado la FiO2? La FiO2 es la cantidad de oxígeno que le estamos dando a nuestro paciente. De lo que les voy a manifestar simplemente son de las cosas que vamos a tener a mano, ¿sí? La cánula nasal. La cánula nasal les va a ofrecer hasta 40%, ¿sí? Siempre les había comentado, les había dicho que si damos 4 litros, ¿sí? Por cada litro de oxígeno le damos un 3% de oxígeno. Y esto va a ir aumentado, ¿sí? Al basal, es decir, o a la constante que tenemos del 21% de oxígeno, que tenemos todo en el aire ambiente. Ahorita nosotros estamos respirando el 21%. Le damos a un paciente 4 litros, 4 por 3, 12, 21 y 12, le estamos dando 33, entre 33 y 36% de FiO2. Esa es la cantidad de oxígeno que le estamos dando. Si tenemos un paciente que está con mayor falta de aire, desaturando, muy desesperado, lo que hacemos, le damos con mascarilla y le damos 8, 10 litros, que es lo que máximo que podemos dar. Si tenemos 21% y le damos 10 litros, 10 por 3, 30, y los 21, 51%. Más o menos en ese porcentaje le estamos dando de cantidad de oxígeno a nuestro paciente. Aquí hay otros dispositivos, como la mascarilla reservorio, en la que es una mascarilla con una fundita que tiene abajo, ¿no? La mascarilla se llama de no reinhalación. Esa nos da una cantidad de oxígeno alrededor de un 80%, ¿no? Pero son dispositivos que a veces son un poquito difícil de tenerlos a disposición, pero que ustedes, con que le den mascarilla con oxígeno a 10 litros a un paciente que tiene dificultad respiratoria, créanme que han ayudado mucho. Bueno, las cánulas nasales, aquí ustedes pueden ver este flujo, esta cánula nasal, la simple, es de 4 litros. Ya lo que mencionábamos de la FiO2. Aquí ustedes tienen bueno, el flujómetro, ¿sí? Aquí podemos ver en una perilla, ¿sí? Podemos ver los números y cada número es un litro de oxígeno. Entonces, como les manifestaba, en la cánula nasal hasta 4 litros. Esto es de lo que les mencionaba. Esta se conoce como la mascarilla, ¿sí? De no reinhalación, ¿sí? Esta mascarilla de no reinhalación tiene una ventaja que ofrece una cantidad de oxígeno mucho más alta, a diferencia de la mascarilla simple, ¿no? ¿Qué más les puedo comentar? La cánula nasal de alto flujo es un dispositivo que ofrece altos volúmenes de presión, de flujo de oxígeno y de porcentaje de oxígeno, en este caso el conocido el FiO2. Estos dispositivos se los maneja más en cuidados intensivos, por eso es que no profundizamos mucho en esto, pero son opciones previas a la intubación de un paciente, ¿sí? Son en casos mucho más severos. Bueno, básicamente se trata de un flujómetro de oxígeno, tiene un dispositivo de humidificador, va a ofrecer, hay una interfaz en el que va a suministrar
tanto el flujo de oxígeno, el número de litros, ¿sí? Litros de oxígeno, la cantidad de oxígeno, va a haber un humidificador, un calentador del aire que va a recibir este paciente, ¿no? Que es básicamente esto, ¿sí? Tenemos aquí el humidificador, el calentador de aire, viene el dispositivo de oxígeno, esta es la cánula de alto flujo y va a ofrecer valores bastante altos de oxígeno y oxígeno. Eso es, ya. Eso es con respecto a la cánula de alto flujo, que básicamente, como les digo, no vamos a profundizar porque tiene otras utilidades. Ya. Con respecto a aquellos pacientes que ya requieran una mayor soporte de oxígeno, es decir, tenemos un paciente que le falta mucho el aire, le hemos dado oxígeno por cánula, le hemos dado oxígeno por mascarilla, le hemos dado oxígeno con la mascarilla con bolsa, y de esta forma el paciente aún persiste con falta de aire, ya este paciente tendrá que ser llevado a un sistema más complejo, a una unidad de cuidados intensivos, de que el próximo paso será ayudarlo a respirar, ¿no? Que implica otro manejo en realidad. Esto tiene que ver básicamente con el manejo de la cánula de alto flujo, que como les decía, no tiene mucho motivo desde el punto de vista de nuestra charla. ¿Qué más les puedo comentar? Eso es al menos lo que yo les podría compartir desde el punto de vista de la insuficiencia respiratoria. Hemos revisado desde la etiología, el concepto, la etiología, los tipos, la clínica, el manejo, ¿sí? El manejo inicial y qué nosotros debemos hacer en el caso de una insuficiencia respiratoria. No se dejo abierto para que las preguntas, inquietudes con respecto a nuestro tema, si desean les amplío un poquito más respecto a los temas que ustedes tengan las dudas y estamos a las órdenes. No sé si tienen preguntas, no, terminaríamos la charla. No sé si alguien tiene una pregunta al respecto, alguna duda. Bueno, sin más, les agradezco por su atención, por su asistencia. Si tienen alguna duda con respecto a la charla sobre insuficiencia respiratoria o alguna duda de los dispositivos para administrar oxígeno, estaríamos a las órdenes y ha sido un gusto compartir con ustedes. Buenas noches. Buenas noches, doctor.